Mm. Sí. Oye, Fernanda, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hay mucha gente que me escribía muy contentos por el tema, porque ibas a estar tú, así que te agradezco muchísimo haber aceptado para poder hablar acerca de este tema que me parece tan relevante. Yo antes de partir con mis preguntas, bueno, quisiera primero presentarte. Fernanda Gómez, para quienes no la conocen, chicos, es neuróloga de adultos, especialista en trastornos de sueño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el tema que hoy día elegimos para poder conversar es acerca de lo que nuestro cerebro hace mientras dormimos y por qué es tan importante dormir para nuestra salud y también particularmente para nuestra salud mental. Y yo quisiera comenzar contando que, bueno, yo he trabajado por más de 10 años ayudando a distintas personas a gestionar su tiempo y me he dado cuenta que de lo primero que echan mano, de que sacan horas como para poder ser, entre comillas, más eficientes, más productivos, es justamente el sueño. Es decir, dejamos de dormir, ok, tengo que estudiar, tengo que trabajar, no alcancé a hacer esto, ok, ¿de dónde saco horas? Y justamente es del sueño. Y por eso es que creo que es muy importante hablar acerca de lo importante que es el sueño para que no sea nuestra primera alternativa de dónde sacamos tiempo, ¿verdad? Em, no sé si estás de acuerdo con eso y si pudiéramos partir sabiendo por qué es tan importante dormir para nuestra salud. Y tal cual, o sea, es tan así que de hecho se estima que estamos durmiendo 2 horas menos que hace 100 años en promedio. Wow. Y de hecho uno de los como síndromes nuevos que se está describiendo, que se llama como procrastinación de sueño por revancha. Que efectivamente la gente, sobre todo que siente que ha trabajado todo el día o que muchas veces además son mamás, por ejemplo, Ujú. sienten que al fin llega el tiempo cuando terminan de trabajar, cuando terminan de criar, como un poco los niños se duermen y aprovechan de hacer otras cosas y se van crónicamente privando de sueño. Y efectivamente, dormir Ujú. es fundamental. Si no fuera así, no pasaríamos un tercio de nuestras vidas durmiendo. Sería como el peor error de la evolución, sería una pérdida de tiempo gigante. Ujú. Entonces, al final, hay un un fin de procesos que ocurren mientras duermo en el cerebro, pero también a nivel sistémico. Entonces, uno podría dividir las funciones del sueño un poco meramente cerebrales y meramente como corporales en general. Ujú. Entonces, en general, cuando uno duerme, hay distintos tipos de sueño, Ujú. que son dos, el sueño no REM y el sueño REM, ¿ya? Ujú. Y el REM se llama así porque uno mueve los ojos rápido, Ujú. uno generalmente no se puede mover y uno sueña en esa etapa. Ujú. Entonces, las funciones del sueño finalmente son distintas según la etapa. Cuando uno está en sueño no REM, el N1 es más para quedarse dormido. Ujú. El 2, que tiene una cosa que se llaman usos de sueño, ahora se ha visto que cuando uno aprende, por ejemplo, una habilidad nueva, el cerebro va a aumentar la densidad de estas cosas que se llaman usos de sueño en la área cerebral que aprendió esta habilidad nueva, Wow. como para consolidar esa memoria. Después, el sueño N3, que es uno de los tipos de sueño profundo, que se concentra sobre todo en la primera mitad de la noche, es la etapa de sueño donde uno va a limpiar las neuronas, donde uno decide también qué sinapsis vale la pena guardar. O sea, hay una cosa que se llama poda sináptica. Finalmente, no es que yo solamente refuerce lo que sirve, sino que yo también elimino lo que no sirve. Si no, se saturaría el sistema. Es como un celular lleno de fotos feas que uno después no va a servir. Mejor se hace una selección para que Sí. no se ponga muy lento el sistema. Pero también en esa etapa de sueño, y por eso las abuelitas siempre decían como acuéstese temprano, mijito, que la hormona del crecimiento. Bueno, efectivamente, esa etapa de sueño se correlaciona con el pic de sueño N3 y la hormona del crecimiento entonces me va a ayudar a crecer cuando soy niño en esa etapa, pero también cuando uno es adulto va a ganar masa muscular, va a reparar las lesiones musculares, entonces finalmente hay un proceso que también tiene que ver con crecer. Y el REM Wow. tiene más que ver con el procesamiento emocional, con la resolución de problemas, con el aprendizaje perceptual. Entonces, y es la etapa donde uno sueña y por eso cuando uno ha sido, por ejemplo, asaltado, va a tener muchas pesadillas porque el REM Ujú. está tratando de procesar aceleradamente. Pero además, en el cuerpo en general,
se restaura el sistema cardiovascular, baja la presión, baja la frecuencia cardíaca, como que el sistema un poco operativo del corazón también se reinicia, mejora el metabolismo del azúcar, se sincroniza el ciclo menstrual. Por ejemplo, se sabe que la gente que duerme poco tiene ciclos menstruales más irregulares o más tasa de infertilidad. Incluso la respuesta inmune de las vacunas es menor en la gente que duerme poco, y eso Wow. también está estudiado. Entonces, finalmente uno no duerme solo como enfocado en esta parte, sino que son todos los sistemas los que están involucrados y que al final va a cambiar la vida si uno cuida el sueño. Qué increíble, bueno, todo lo que ha ido evolucionando también la ciencia para poder tener todos estos hallazgos que hoy día nos comparte. Y parte de lo que tú decías es que hay una limpieza. Em, yo, bueno, había escuchado aquí, corrígeme si no es correcto, que hay un sistema que es el sistema linfático que se encarga justamente de hacer una limpieza en el cerebro, sobre todo de ciertas proteínas, creo que, no sé si está ¿Tal correcto, de cual? la beta amiloide, ¿verdad? Y que tiene que ver Ajá. incluso con la enfermedad de Alzheimer y que se eliminan en alguna de estas fases del sueño, no sé si en la fase 3 no REM, no estoy muy segura. El N3, Ujú, tal el cual. N3. Sí. Ujú, En esta sí. etapa de sueño profundo, que efectivamente se lentecen los ritmos, Ujú, y de hecho uno ve la electricidad cerebral como si fueran las olas del mar, ocurre como un cambio de la presión que va a generar que efectivamente se active este sistema, que es el sistema glicolinfático, ujú, que yo siempre le explico a mis pacientes como el camión de la basura del cerebro. Entonces, va a limpiar todas las sustancias que tienen que ver también con los desechos metabólicos de la neurotransmisión sostenida, porque obviamente estar todo el día descargando las neuronas, tata, ujú, glutamato para estar despierto, no sé, acetilcolina, obviamente eso va generando desechos y hay que llegar a un momento del día en que yo voy a limpiar un poco toda esta basura, pero también se ha visto efectivamente que las proteínas que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson, ujú, o sea, tanto el beta amiloide como la alfa-sinucleinopatía, se podría prevenir o se elimina en esta etapa de sueño. Entonces, si uno mm, quisiera envejecer con un cerebro saludable, uno efectivamente debería cuidar cuánto duerme y también cómo duerme, o sea, la calidad de este sueño. ujú. Ok, ¿y qué pasa si dormimos menos entonces? Entiendo que justamente no ocurriría esto o alcanza a ocurrir menos, ¿cómo es? Ocurre menos. Ujú, De hecho, la mayoría de los estudios donde se ve la funcionalidad del sueño, ujú, más se ve como comparado con la privación de sueño, porque uno como que es donde se ve. Entonces uno evalúa la gente que duerme menos, qué cosas pasan. ujú, Entonces, en la gente que duerme menos, hay un ujú, estudio súper bonito que se ven imágenes cerebrales comparativas y los siguen en el tiempo. Entonces, en la gente que duerme más de 7 horas por noche, se ve un cerebro poco prendido en el sentido de que no tiene tanto beta amiloide, que es la proteína del mm, Alzheimer, versus los cerebros que duermen menos de 6 horas y ahí esos se iluminaban casi como una ampolleta, por wow. decirlo de alguna manera, comparado efectivamente con la cantidad del depósito de beta amiloide. O sea, se limpia, pero mucho menos porque no hay tiempo suficiente. Pero esto Ujú, también se ve no solamente en los problemas que tienen que ver con cantidad, sino que también con la calidad de ujú, sueño. Entonces, por ujú, ejemplo, hay un estudio también súper bonito en pacientes que tienen apnea del sueño, que son los que roncan y se ahogan durante la ujú, noche, y como se están ahogando, se fragmenta el sueño y por lo tanto el sueño se hace de mala calidad. Y en ello hay un estudio donde tienen pacientes que tienen apnea grave usando CPAP, que es la máquina que los trata y los ujú, deja sin apnea, y cuando están usándola, las proteínas del Alzheimer en el líquido en la espalda salen normales. Y una noche que se las sacan y ¡pum! Se disparan estas proteínas. wow. Entonces, finalmente no importa solamente cuánto duermo, Ujú, sino que cómo lo duermo. Y obviamente ahí es súper importante educar en cosas como roncar no es normal, ahogarse todavía menos, la gente que ujú, se duerme en el sillón así viendo tele tampoco. Entonces, se ha visto eso. Ahora, también se ha visto que dormir poco aumenta la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina, aumenta la obesidad porque la regulación del apetito también ocurre cuando estoy durmiendo. Entonces, normalmente, si yo duermo
poquito voy a tener un aumento de las grelinas, que son cosas que dan hambre, Ujú. y van a bajar las leptinas que dan saciedad. Entonces, se ha visto que en general, sistemáticamente en el cuerpo, hay mayor riesgo de todo tipo de enfermedades cuando uno duerme poco. Wow. Y cuando, ¿cómo saber si la calidad de nuestro sueño em, podría mejorar? ¿Necesariamente se presenta un trastorno de sueño como los que tú describes, como la apnea de sueño? ¿Hay indicadores que podamos observar objetivamente que nos hagan llegar a consultar, por ejemplo? Mira, en general, como los pilares como de sueño saludable Ujú, son que idealmente uno tiene que dormir suficiente cantidad, que en ujú, general un adulto debería dormir entre 7 a 9 horas por noche en promedio, ok, idealmente en horarios regulares. Está estudiado también que la gente que tiene horarios muy irregulares de sueño ujú, va a tener más privación de sueño, entonces eso tampoco hace bien. O sea, esa gente que dice como el fin de semana, o sea, en la semana me levanto a las 6 de la mañana a trabajar y el fin de ujú, semana a las 11, no, eso también genera daño finalmente. ujú, Idealmente en sincronía con el ciclo circadiano, no es lo mismo dormir de noche que de día, ujú, porque la temperatura corporal cambia durante la noche, la liberación de melatonina me ayuda a dormir mejor en la noche, la hormona del crecimiento me ayuda a dormir mejor en la noche. Entonces, al final, son varios ritmos que se hacen sinergia para que el sueño sea mejor en la noche. Y la continuidad de sueño también es importante para que las etapas de sueño progresen de manera adecuada. Y por ujú, eso tampoco va a ser lo mismo dormir 2 horas en la tarde y después 6 horas en la noche que dormir estas 8 horas continuas, ¿ya? ok, Salvo que despertar una vez por noche y seguir durmiendo se considera normal, ¿ya? Pero hablo de esto repetidamente en el tiempo. ujú, Pero yo te diría que otro marcador que es fundamental, que hay veces que la gente me dice, no, yo duermo súper bien, duermo 8 horas por noche continuado, pero yo despierto y tengo sueño todo el día. Ya bueno, eso ok, habla de muy mal dormir igual. De ujú, hecho, hay varios como autores importantes en sueño que dicen que uno debería medir la calidad de sueño, sobre todo en base a la calidad de la vigilia. O sea, si yo en el día ando despierto, concentrado, atento, no tengo somnolencia, no tengo que estar al lado de la máquina de café tomando café todo el día o no ujú, tengo necesidades de siesta diaria, lo más probable es que esté durmiendo bien. ok, ok. ¿Y recomiendas por esto de los relojes inteligentes que hoy día pueden medir el sueño? ¿No? No, No. mira, es que la única forma de que yo sepa cómo está durmiendo de profundo es que Ujú, yo le ponga electrodos cerebrales a la gente y vea la electricidad cerebral. ok, A eso de hecho me dedico yo, a informar exámenes de sueño. ok. De hecho, estaba informando uno recién. Entonces, si yo tengo un reloj aquí, Ujú, la probabilidad que pueda saber la electricidad de mi cerebro ujú, es muy baja. Entonces, todos los estudios que han comparado todas las marcas de reloj, esos independientes, han mostrado que la correlación con la estimación de las etapas de sueño versus el examen de sueño formal ujú, es muy mala. Y de hecho ha dado paso como a otro síndrome que tampoco está todavía validado, pero ya se describe, que se llama ortosomnia, que es la gente que se empieza a obsesionar con los datos que da el reloj. Entonces mm, empieza como a obsesionarse mirando cómo está la estadística. Por ejemplo, el ujú, otro día un paciente me fue a consultar y ujú, me decía, es que yo duermo solo 6 horas y el reloj dice que duermo pésimo y sale todo el rato que me falta sueño profundo y yo, a ver, espérate, pero tú en el día andas despierto, ujú, sí, necesitas tomar café, no, estás concentrado en el día, sí, en vacaciones duermes las mismas horas, sí, entonces ya, está bien. ujú, Entonces, idealmente, no estar traqueando con los relojes, de ujú, hecho yo ya no uso mi reloj ni para entrenar, en verdad, ya, porque al final se genera un poco como una obsesión muy parecida como a la anorexia, como estar mm, demasiado controlando, muy ujú, pendiente, muy desde el chequeo. Quizás ujú, podría servir en la gente que evita dormir más bien porque es procrastinadora, porque evita dormir activamente, como para ujú, traquear más o menos cuántas horas duerme, pero nunca la calidad. Yo te diría que tampoco sé de dónde sacan ellos que uno tiene que dormir 40 de sueño profundo, por ejemplo, cuando en verdad el mm, N3 es como el 20% de la noche, el REM es del 20 al 25, o sea, también tienen unos estándares que ni idea de dónde los sacaron, pero que generan ok, todavía más esta sensación de frustración de no lo estoy haciendo lo suficientemente bien. ujú, Entonces yo prefiero y los evito en general, salvo como mis pacientes que no duermen porque son más de
no, es que voy a hacer otra cosita. A veces sí me Ujú, ayudan un poco como, oye, pero mira, te estás acostando súper tarde, ujú, pero solo para eso. ujú. Y qué importante quisiera rescatar esto que dices, cómo aparece nuestra voz tan autocrítica, autoexigente en relación al sueño, porque, bueno, te iba yo a preguntar por recomendaciones de higiene de sueño y te escuchaba en otros lives hablando un poco acerca de la importancia de de la autocompasión también, de bajar un poco, de soltar un poco el control y no sé si quisieras hablar algo acerca de eso. Sí, feliz. Es que, a ver, es como que son dos perfiles de pacientes súper distintos. El Ujú, procrastinador es que no le importa dormir y a ese yo tengo que educarlo y enseñarle. ujú, Pero un paciente que tiene ujú, insomnio es un ujú, paciente que si bien tiene una predisposición personal, porque son más controladores, súper autoexigentes, muy perfeccionistas, que ujú, algo les desajusta esta estructura, tienen un precipitante se llama, pero después los perpetuantes del insomnio tienen que ver con que ya tienen miedo excesivo a no estar durmiendo. Entonces yo no me sirve darle una pauta donde tiene que cumplir la perfecta, ujú, donde ojalá que se duerma a esta hora. De hecho, es súper irreal. Nadie va a poder ujú, dormirse todos los días a la misma hora porque somos seres humanos y así como yo no tengo hambre siempre a la misma hora, ni ujú, tengo la misma cantidad de deseo sexual toda la semana, ujú, tampoco va a pasar con el sueño. Entonces, hay que considerar siempre que la higiene del sueño es una medida poblacional que nos va a permitir cuidar el sueño, que idealmente va a ayudarnos un poco a tratar de que todos tengamos un sueño relativamente ordenado, ujú, pero no significa que sea una norma estricta que nos vaya a generar todavía más ansiedad porque no lo estoy haciendo lo ujú, suficientemente bien. Entonces, efectivamente, yo te diría que de las cosas más importantes es que idealmente uno mantenga un horario estable para levantarte, ujú, porque eso me va a ayudar. Porque existe un factor, así como lo del reloj biológico, que cuando hay sol yo tengo que estar despierta, cuando hay oscuridad libero melatonina y me ayuda a quedarme dormida. El ujú, factor homeostático es trascendental y yo te diría que es donde la gente más se equivoca, porque es la hora que uno despierta la que define a la que uno va a dormir, no la hora en que uno entra a la cama. Entonces, si yo me levanto siempre a las 8, ujú, yo espero que un adulto tenga sueño para dormir entre las 12 y la 1. Si yo, ujú, por el contrario, yo que me levanto hartos días a entrenar a las 5 de la mañana, es normal que a mí me dé sueño para dormir entre las 9 y las 10. Por claro. eso nadie debería acostarse todos a la misma hora, Ujú, porque todos tenemos ritmos distintos. ujú. Y entonces, si yo tengo un horario relativamente estable, yo voy a tener sueño en general en un horario como Estable ordenado, también. Ajá, tal cual. claro. Porque Ujú, claro, hay gente que me dice, no, pero es que la cosa es acostarse temprano. Y yo les digo como, bueno, entonces siéntate a la mesa más temprano a ver si te da hambre más temprano. No va a mm, pasar. Tiene no, que ver con la última vez que comí y la última calidad de la comida que tuve. Lo mismo exacto. pasa con el sueño. Entonces, en general, un horario estable para levantarse, evitar el consumo de cafeína y teína muy tarde, porque efectivamente eso me va a quitar inercia, que es este Ujú, vuelo que estoy tratando de acumular durante el día. Idealmente no dormir siesta, porque si no, de nuevo, no voy a tener vuelo para dormir. ujú, ujú, Comer liviano y yo, para mí, lo que es más importante es que después de comer, idealmente uno empieza a hacer una transición hacia la cama. Y que esa transición, yo siempre le explico a mis pacientes, así como uno tiene un preámbulo para tener relaciones sexuales y nadie parte y ¡pum! Tiene así como, ujú, vamos, penetración. No, lo ideal es que uno tenga un preámbulo antes de entrar a la cama, ujú, que idealmente de hecho yo haya dejado escritos mis pendientes como en ujú, papel, cosa que yo me pueda sacar la mochila. ujú, Después yo hago algo que me relaje y la idea es que uno haga algo que lo relaje, no pensando como esto me va a dar sueño para dormir, no. Ahí es donde tiene que entrar la autocompasión y que ujú, sea un espacio donde yo busco hacerme sentir mejor, no hacerme sentir sueño. Que sea un ujú, espacio donde yo me pueda contactar con lo que puedo estar sintiendo, porque no sé, por ejemplo, hace 2 días le hicieron una encerrona al marido de mi abuela, salió en todos los diarios, mm, y para mí fue terrible. Por supuesto que ese día yo no iba a sentir sueño a la misma hora, si estaba angustiada. exacto. Entonces lo ideal es que uno evalúe cómo se siente, busque una forma de hacerse sentir mejor y solo cuando ya me siento mejor y siento sueño, entro a la cama, no por la hora, ¿ya? Porque si yo pongo un horario estándar, Ujú, estricto, solamente va a generar que si yo me hubiera acostado ayer a la misma hora de siempre, lo único que hubiera generado que yo hubiera entrado angustiada a la cama a esperar que yo debería estar durmiendo porque yo hoy claro. día tenía que ver pacientes y eso hubiera generado una discordancia que hubiera generado más ansiedad porque no estoy durmiendo. Entonces, lo ideal es siempre
que uno antes de entrar a la cama un poco se haga cargo de leerse Mm, emocionalmente y busque mm, cosas que a uno lo ayuden a sentirse mejor. Y solo ujú, cuando uno se sienta mejor, uno entra a la cama. ujú. Y te he escuchado decir, Fernanda, que también es importante conectarse con esa sensación de sueño, Tal cual. Por eso ¿verdad? un poco es cuando yo ya me siento mejor y Ujú, tengo la sensación de sueño, porque si ujú, no es como obligar a un niño a comer sin hambre. Si yo, exacto. por ejemplo, un día tengo más hambre, voy a comer más probablemente. Hoy día yo he tenido mucho menos hambre de lo normal, no me voy a Ujú, estar obligando a meterme la comida a la boca. Entonces, un exacto. poco, si yo estoy angustiada y no siento sueño, no tengo nada que hacer adentro de la cama, Ujú, porque acostarme antes no va a hacer que me dé sueño antes. exacto. Entonces, todo ese espacio tiene que ser para relajarme, buscar hacerme sentir mejor. Y si Ujú, efectivamente me estoy sintiendo mejor, muy probablemente voy a empezar a sentir sueño y recién ahí me acuesto, ujú. independiente de Y en es, la hora. claro. Y en ese paso es donde creo que la práctica de mindfulness nos puede ayudar en el sentido de salir un poco en la atención a los pensamientos, ir más hacia el cuerpo, conectar con el momento presente, observar las sensaciones corporales que nos muestran que estamos cansados, que tenemos sueño, quizá. No sé si se lo recomiendas también a tus pacientes. Sí, mucho. En Ujú, general, yo les recomiendo harto, ponte tú el escáner corporal, ujú, donde en general uno va ascendiendo desde de los pies y ujú, sintiendo el cuerpo, ujú, pero eso en general lo recomiendo un poquito más avanzado en el tema, ujú, porque a veces ujú. cuando son demasiado autoexigentes, después se critican mucho porque no logran mantener el foco donde están. Exacto. Entonces, yo a veces implanto como cosas que sean un poquito más sencillas, pero lo uso muchísimo. O lo que yo uso harto, como mi hija bien seguido se acuesta conmigo, me van a odiar las neurólogas infantiles, yo la uso mucho a ella. Como por ejemplo empiezo a sentir en qué frecuencia ella está respirando, entonces me empiezo a situar en su ritmo de la respiración, o le Ujú, siento por ejemplo la textura de su piel que es tan suave, entonces me sitúo mucho en el espacio de qué rico estoy regaloneando con mi chini y no estoy pensando en las cosas que tengo que hacer, ujú, en lo suave que se sienten las sábanas, por ejemplo, que ujú. son cosas que a veces son muy concretas, pero que te llevan efectivamente a la aquí y a la hora. Eh, Exacto. y yo lo que uso harto también es, por ejemplo, porque uno normalmente a una persona que ama mucho Ujú, no le diría como, tú tienes tantas cosas que hacer mañana que duérmete ahora, no importa cómo te sientas. No, muy probablemente uno le diría, oye, entiendo que, ujú, pucha, fue la encerrona ayer, debe estar súper preocupado, muy probablemente entonces... En general, sobre todo a mis pacientes de perfil muy autoexigente, yo les digo que hagan la tarea de hablarse como le hablarían a alguien que aman. ujú, Entonces, así un poco se salen como de esta mirada más exigente, como menos autocompasiva, ujú, y logran un poco situarse en qué aconsejarían. O incluso, como estaba ligada esta cosa como de automaternarse, yo les digo que pongan una foto de cuando ellos eran chicas cerca de la cama y se hablen como le hablarían a esa niña, entendiendo que esa niña sigue ahí. Y son cosas que también ayudan muchísimo como para que uno se conecte con esta sensación de sentirse mejor y sentir sueño y no estarse exigiendo dormir, porque dormir es súper importante y yo tengo tantas cosas que hacer. exacto. Qué lindo como lo cuentas. A mí también lo comparto como algo personal que me ayuda mucho, que probablemente a varios les pasa en noches de insomnio, que uno empieza a contar las horas que le quedan, como, ay, voy a dormir, ¿verdad? Voy a dormir 6 horas, 5 horas y menos. Y pasas más tiempo así sin dormir, vuelves a mirar el reloj y vuelves a sacar la cuenta. Y a mí por lo menos me ayuda como soltar eso, decir, ya bueno, ya como que dormí, voy a dormir esas horas, ya mañana probablemente voy a dormir un poquitito más y la verdad es que me resulta, como me funciona soltar ese control y generalmente me quedo dormida luego de hacer ese ejercicio de soltar Es esa que expectativa, esa eso es exigencia. fundamental. De hecho, yo Ujú, siempre le digo a mis pacientes, ujú, contar las horas como contar calorías. Yo no conozco exacto. ninguna persona sana que Ujú, cuente obsesivamente cuántas calorías comió en el día y qué calidad de alimentos comió. Entonces, ujú, a mí el tiempo no me ujú, importa. ujú, No me importa. Entonces yo en general trato de que ojalá no se usen relojes en la noche, cosa ujú, de que yo solamente esté conectado con las sensaciones corporales, ujú. sin expectativas, un poco permitiéndose hacerlo mal.
Eso es súper importante. Ujú. No pasa nada si un par de noches uno duerme mal. De hecho, se considera patológico más de 3 veces a la semana por más de 3 meses. El Oh, resto es ser personas y ujú, no somos celulares. Es imposible que el sueño sea siempre a la misma hora, a los mismos días, porque somos personas y tenemos circunstancias que van cambiando y exacto. muchas veces tenemos desafíos nuevos y es normal Ujú, que en torno a un desafío nuevo uno duerma un poco peor. ujú, Entonces, en general, nunca contar el tiempo. ujú. Yo, por ejemplo, que tengo rasgos súper obsesivos, me encanta el control. Aún así logro dormir bien porque me amigué con el sueño, Ujú, pero, por ejemplo, a mí me cuesta mucho no ver la ujú, hora, que yo sé que está mal y no se recomienda, pero yo sí aprendí a ver la hora de una manera distinta. Entonces, si yo despierto en la mitad de la noche y veo la hora, no digo como, me quedan 3 horas y mañana tengo que, sino que es como, ay, qué rico, todavía no me tengo que levantar y qué rica está mi cama y qué suave y no tengo que criar a esta hora ni hablar con nadie a esta hora, puedo estar sola en este momento, qué delicia. Entonces me quedo dormida. Porque lo exacto. disfruto tanto Ujú, ese despertar y que todavía no tengo que levantarme a ser un ser humano responsable, que al ujú, final fluyo en el sueño porque no me importa. En cambio, si yo me voy a, es muy distinto que si yo veo la hora y digo, me quedan 3 horas y ya me va a sonar la alarma y no me estoy quedando dormida y tengo tantos pacientes que ver mañana. Por supuesto que es súper diferente. Entonces, ujú, si uno va a andar en esa rumiación un poco más exigente y negativa, ujú, mejor nunca ver la hora, ujú, nunca. Y si no, ujú, si es como yo, que no controla esta cosa de la necesidad de ver la hora, por lo menos decir como qué rico, todavía no me tengo que levantar y no tengo que hacer cosas. Yo digo como ni siquiera tengo que hacer una receta, qué alegría. Este es un espacio solo para mí. Entonces, en general, verlo así ayuda un montón. De todas maneras, súper importante ese cambio de perspectiva al final, es como mirarlo desde otro lugar. Y de todas maneras, increíble cómo esas pequeñas cositas a veces nos ayudan, soltamos el control y luego el otro día despertamos y bueno, funcionó. Es lo Sí, es mejor. impresionante. Ujú, Yo el otro día ujú, veía un paciente que él tenía una rutina súper elaborada y estaba súper angustiado porque tenía que estar durmiendo, había ujú, dejado de carretear, veía ujú, la hora cuando estaban los carretes porque tenía que ir a acostarse y yo, a ver, espérate, no. Yo ahí les explico a todos. A ver, dentro de ujú, los pilares de la vida saludable, efectivamente está el sueño, pero ujú, también está comer, también está hacer ejercicio, pero ujú, también están las relaciones ujú, interpersonales. ujú, Entonces yo le dije, si tú vas a salir al cumpleaños de tu mejor amigo, yo quiero que te vayas último y que aproveches ese cumpleaños hasta que te dé hipo. Ya el ujú, otro día te vuelves eso sí a levantar temprano, que la deuda de sueño que te quedó te ayude a sincronizarte a la noche siguiente, ujú, pero tú no vas a dejar de vivir porque tienes que dormir. ujú. Ahora le dije, para mí es súper distinto si tú me dices, trasnoché porque me quedé viendo Grey's Anatomy hasta el final. No, porque nadie se va a morir y va a decir como, qué lindo Grey's Anatomy. No, pero los Ujú, amigos sí son trascendentales. Entonces un ujú, poco aprender a flexibilizar, a que si ujú. hay un día que, no sé, cuando es el matrimonio de una de mis mejores amigas, yo me voy última, me tienen que venir a echar los pacos, básicamente. Entonces, ¿por qué? Porque las amigas te salvan la vida cuando tú tienes un problema y eso es indudable. Cuando uno está triste y tiene un vínculo sano, eso te va a salvar, no dormir 8 horas por noche siempre. Entonces, Exacto. esa flexibilidad en sueño es fundamental porque si yo trato de Ujú, hacerlo todo estructurado, todo perfecto, todo eso va a generar solo más insomnio. ujú. Te agradezco mucho que lo cuentes así porque creo que es tan importante como volver a recordar lo importante al final, o sea, nuestras prioridades, qué es lo que es saludable para nosotros y tener esa flexibilidad sin duda puede ayudar a más de alguien, así que te agradezco mucho. Y en relación a la calidad del sueño, el tiempo de nuestro sueño, ¿qué relación observas que existe o que sabes que existe? La evidencia ha mostrado la relación que existe con la salud mental. Uf, es muy Ujú, amplia, porque efectivamente la regulación emocional ocurre cuando uno está durmiendo. Entonces, se sabe, por ejemplo, que dormir muy poco ujú, aumenta el riesgo de tener un trastorno de ansiedad hasta 4 veces, de deprimirse 2 veces. Sabemos también que la gente se pone mucho más irritable y ujú, más impulsiva. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal, ujú, que es la que modula el comportamiento, como la que nos dice como, oye, no.
piensa antes de hacer esto, no vayas y Ujú, pegues un combo. Normalmente está conectada con una estructura que se llama la amígdala. Y la ujú. amígdala es una estructura, yo sé que lo sabes, pero es una No, sí, está estructura bien, está bien. súper primitiva Ujú, que nos hace estallar si hay rabia, nos hace estallar para sobrevivir. Entonces, se sabe que la gente que está durmiendo poco, ujú, la amígdala brilla incluso un 60% más. Y hay como una desconexión entre esto y esto. Entonces, el cerebro no es capaz, un poco esto está como irritable y ujú, explosivo, pero además el cerebro no es capaz de decirle como, amigo, baja un cambio. Entonces, la gente va a estar mucho más irritable, de hecho está ujú, estudiado también, que incluso imágenes neutras, el cerebro las percibe como amenazantes. O también se pierde un poco la capacidad de disfrutar cosas placenteras y también las cosas negativas se ven muy magnificadas. Como que algo que quizás a mí me hubiera dado lata nomás, ujú, se ve terrible cuando estoy durmiendo poco, y las cosas ricas tampoco se viven tan bien. Las ujú, caras también se reconocen como mucho más amenazantes, entonces también disminuyen nuestros niveles de empatía y de leer a los demás. Entonces al final, no solamente la vida se vive como algo mucho más tormentoso, sino que también perdemos la capacidad de conectarnos con quienes nos salvarían de esta situación. Y por eso en general dormir es tan importante. impresionante todo lo que se ha llegado a saber y qué bonito como tú lo dices a propósito de los vínculos que nos rescatan al final del día. Mm, Es que yo creo que la vida lo que más me ha enseñado es que los vínculos sanos sí. son lo que te salvan cuando estás mal. Ujú, Entonces, ojalá que la gente aprendiera a ser en general, a cuidarse en general, ujú, desde una mirada muchísimo más holística, que incluya todas ujú, estas cosas, pero también desde la autocompasión. Yo ujú, creo que en la medicina, y ahí yo hago como una autocrítica también, porque así me formaron a mí, ujú, a nosotros nos enseñaron a educar al autocuidado desde la autoexigencia, desde el ujú, miedo. Y yo creo que así no se aprende, en verdad. Como que después de estudiar mucha neurología y estudiar mucha psicología de sueño y estudiar mucho, me di cuenta que no, po. La única forma que yo logre cuidarme bien ujú, es aprendiendo a balancear lo que es bueno y lo que es malo, entendiendo que hay mucho más que solo dormir, comer, etcétera. Que ujú, hasta comer es un proceso mucho más que solo lechuguita orgánica, que realmente comerse un trencito también hace ujú, bien, un poco para todo eso y yo creo que ahí hemos fallado. Y por eso también me mm, gusta tanto aceptar estas invitaciones como para que la gente entienda que hay que ujú, cuidarse, pero hay que cuidarse ujú. amablemente. Exacto, qué importante es ir desarrollando esa voz más compasiva con nosotros mismos, ¿verdad? Esa voz interior que a veces es tan autocrítica, castigadora y bajarle un poquito el volumen a esa voz que impacta en las distintas áreas de la vida finalmente. También en el sueño, que es el tema que nos convoca hoy día. Tal cual. Súper. Oye, Fernanda, hay algo que también he escuchado, no sé si no, nos pudieras profundizar un poquitito en eso, que tiene que ver con la liberación de glutamato. Entiendo que algo tiene que ver con las dificultades para dormir, el estrés crónico, no sé si algo de eso nos podrías explicar. Es que efectivamente, a ver, el glutamato es uno de los Ujú, neurotransmisores que efectivamente sostienen la vigilia, o sea, hacen que uno ujú, esté muy despierto. Y ujú, efectivamente, el glutamato, si yo estoy en un estado de hiperalerta, va a estar como hiperliberado y va a generar que hayan desechos, desechos que yo debería limpiar en el sueño. ok, Pero el problema es que en la medida que yo voy durmiendo ujú, cada vez menos, no solamente hay menos limpieza, sino que hay menos regulación un poco de estos neurotransmisores del estrés en ujú, general. ujú, También hay un aumento de la liberación de adrenalina y un aumento de la liberación en general de cosas que te generan un estado de hiperalerta. ujú, Y el problema es que en la medida que estoy más hiperalerta, tiendo a dormir cada vez menos, porque obviamente transitar de este estado donde yo estoy un poco como en amenaza, a bajar hacia el sueño, que es el mayor estado de indefensión de la especie, me queda como un trampolín. Y el ujú, problema es que el sueño, más encima, como hablábamos de esta cosa de que todo se ve más dramático de lo que es y se ujú, disfruta menos de lo que es, más encima el cerebro empieza, cuando uno tiene insomnio, por ejemplo, a hacerte subestimar cuánto logras dormir y a magnificar el efecto que tiene no estar durmiendo. Entonces, más encima la mm, gente empieza a vivir
no estar durmiendo como si se tratara de caer intubado a la UCI. Entonces la gente se sienta en tu consulta y te dice, es que yo pienso, ¿cómo lo voy a hacer? Y tengo que trabajar mañana. Y yo, ¿y cómo has trabajado todos estos últimos años? Y la gente como, ah. Ujú, Y después te dice como, no, pero es que me voy a equivocar. Y yo, ya, ¿cuál es el error, el peor error que has tenido hasta ahora? Y ujú, tú es como, entonces, al final se empieza a generar una neurotoxicidad muy impactante con este estado donde estoy cada vez más hiperalerta y al final se ujú, va generando este círculo vicioso del insomnio, donde además no estoy logrando limpiar bien las neuronas. Entonces, efectivamente, estar así llega a ser muy neurotóxico, pero lo bueno es que no es irreversible. Yo puedo aprender a relacionarme con el sueño de una manera distinta. ujú, Y yo siempre también le explico a mis pacientes que yo tengo, si yo leo así como el cuadro clínico de la predisposición para el insomnio, yo ujú. tengo todos los criterios. O sea, soy mujer, personal de salud, perfeccionista, autoexigente, controladora, soy súper obsesiva, muy rumiante en general. Bueno, ahora en terapia lo he trabajado y mucho menos, pero tengo como todo el nicho de donde se puede instalar. Ujú, Pero mi relación con el sueño está tan sanada que yo aún así duermo bien. Entonces, que uno tenga la predisposición o que uno ujú, haya tenido episodios de insomnio, no significa que yo no voy a poder nunca dormir bien, aunque lleve 20 años. Yo tengo pacientes de ujú. 80 años dejando fármacos, después de Wow. usar fármacos por 40 Mm, años. mm, Entonces, creo que es súper importante que si bien hay neurotoxicidad, que efectivamente el cerebro se empieza a poner en un estado de súper hiperalerta, y que se hace todo un poco más difícil, no es una condena. Y siempre se puede revertir, o la mayoría mm. de las veces. Y podemos lograr, si no, por lo menos usar la menor cantidad de cosas posible, pero se aprende. Lo importante es que uno quiera aprender, porque hay gente que no quiere igual. Eso también es válido. Exacto. Qué esperanzador como lo dices. Y esto de la neurotoxicidad se relaciona también con una disminución en la plasticidad cerebral o no es tan así. O sea, sí, porque es que además, no solamente por el glutamato acumulado, Ujú. el cerebro es plástico, entre comillas, en la medida que mejor duerma. Ah, ok. Y no solamente tiene que ver con el hecho de que yo voy a limpiar Ujú, todo lo que se va generando en exceso y voy a neuromodular estas sinapsis para que funcionen bien, ujú, sino que el cerebro va a abrir nuevos canales o nuevas sinapsis y va a eliminar las malas cuando estoy durmiendo. Entonces, al final, lo ideal es que efectivamente yo logre tener un buen sueño, no solamente para que esto se vaya en exceso y yo lo limpie, sino que ujú, para que esto funcione bien y se entrame bien, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, por ejemplo, hacer deporte, de las cosas que a mí me ayudan también a desarrollar mucho más neuroplasticidad. ujú. El ejercicio es maravilloso. Bueno, es que yo soy vivoréxica aparte, a mí me encanta hacer deporte. Pero eso también se va a potenciar si además yo logro dormir buenas horas y Ujú, en general cuido mi sueño. Entonces lo ideal es buscar todas estas cosas que hacen sinergia para que efectivamente se neuromodule y no nos vayamos a este exceso, el cerebro pueda limpiarse, y también yo podamos permitir que estas neuronas, sobre todo se ha visto incluso que se creía que las del hipocampo no iba a pasar. ujú. Y ahora se ha visto que algunas sí pueden tener, como incluso algo de regeneración, con el hecho de dormir bien, hacer deporte, pero hay que darle esos sustratos. Súper. Algo dijiste acerca de, lo dijiste algo así como que el dormir es el mayor estado de indefensión, hace un Ajá. ratito, y quisiera detenerme un poquito ahí porque creo que es tan importante, no sé, por lo menos desde la psicología lo veo como, dado que es un estado de tal indefensión, requerimos de cuidar un espacio donde nos sintamos seguros, protegidos, porque cerrar los ojos, bajar la alerta, eh, puede ser muy difícil, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles en que estamos más hiperalerta, ese cerrar los ojos, bajar la guardia, puede ser tremendamente complejo y no sé, me gustó, creo que lo dijiste de una forma muy bonita y muy compasiva también, de entender que puede ser difícil bajar la guardia, ¿verdad? Es que es súper difícil porque en general siempre nos detenemos a esto del reloj biológico, Ujú, lo de acumular sueño, ujú, pero el tercer punto efectivamente y que necesitamos que un poco se
comulguen las tres cosas y hagan sinergia, es que necesitamos que predomine el parasimpático para poder dormir. Que Ujú, el parasimpático en términos normales es que haya ujú, calma, es sentirse ujú, seguro, ujú, es saber que yo voy a poder dormir y voy a hacer un salto de fe donde finalmente yo estoy confiando que no va a venir ningún depredador a comerme, que no ujú, va a venir la tribu contraria a invadirme. Entonces, efectivamente, para que sobreviviéramos, el cerebro tuvo que decir, mira, si estoy en amenaza, no puedo dormir. Y eso es normal. Y por ujú, eso yo siempre le explico a mis pacientes que si yo estoy en un momento muy malo de la vida, ujú, en un ujú, momento donde estoy súper angustiado, yo espero que no duerman. Y no pasa mm, nada con que no duerman esas noches. Lo importante es que no se transforme en una exigencia más, sino que por ujú, eso es súper importante, idealmente incluso escribir cómo uno se está sintiendo, porque más encima venimos de una generación donde, o sea, mi hija es capaz de mentalizar las emociones y decirme, estoy sintiendo un poco de angustia, un poco de rabia, un poco de miedo porque claro, ella ha tenido una compañía que yo no tuve en mi infancia. Si yo ujú, hacía una pataleta, me decían, a tu ujú, pieza, Dios te ujú, bendiga. O sea, ujú. esa era toda la gestión emocional. Y si tienes que Exacto. llorar, ya te vas a poner a llorar, punto. Era todo lo que me ayudaban. Entonces, sobre todo como venimos de una generación que es un poquito más castrada, entonces nos cuesta un Mm, poquito más poner nombre a lo que sentimos, hacernos cargo y buscar cómo ujú, hacernos sentir mejor. Yo siempre les recomiendo que en espacios donde uno lo está pasando mal, no sea una exigencia dormir, sino que, por ejemplo, escriban lo que está pasando, ujú. que a veces puede ayudar muchísimo a ponerle nombre a lo que uno siente. Sabes que siento Exacto. rabia porque esto fue injusto o tengo miedo porque bla, bla, bla. Entonces Ujú, uno se puede hacer cargo de conectarse con la sensación, ujú, uno de ahí buscar cómo sentirse mejor y solo si siento sueño me acuesto. mm, Pero que no sea además como, sí, yo tengo N problema en la pega, no sé, me voy a quedar cesante, no tengo plata, no sé qué, entonces yo máximo hoy día tengo que quedarme dormido igual. No, po, no se puede. Y en la medida que yo aprenda a aceptar esas oscilaciones de sueño que son ujú, normales, muy probablemente el insomnio no se va a instalar porque el tema siempre fue el foco de cómo yo logro hacerme sentir mejor en ese espacio, no como yo me exigí dormir cuando estaba pasándolo mal. ujú, ujú. Qué importante verlo así. Espero que las personas que nos están escuchando nos escuchen luego. Bueno, me imagino que a muchos les va a hacer mucho sentido porque tendemos a exigirnos, pues, a ver cómo a tener esta expectativa de lo que deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Y eso finalmente se transforma en un círculo vicioso que no nos deja dormir. Entonces, qué importante es mirarlo también como para ir mejorando Tal cual. Y nuestra... para que no se quede instalado el insomnio, sí. Ujú, De hecho, lo que sostiene el insomnio crónico es un síntoma que se llama ansiedad centrada en el dormir. Es donde la gente se exigió tanto dormir que finalmente se le generó una angustia el mismo ujú, hecho de no estar durmiendo. El exacto, problema es que en la medida que a mí me angustia no estar durmiendo, apago la calma, o sea, el parasimpático y exacto, no va a haber sueño. No hay forma. exacto, Es como meter un ladrón dentro de la pieza. Entonces, por eso exacto. siempre hay que cambiar Ujú, la mirada, ujú. Nos mantenemos en ese estado de alerta finalmente y tal cual. necesitamos apagar esa alerta para poder dormir. Ujú, sí. Voy a mirar, hay algunas preguntas que he visto que han hecho, pero no sé si las hemos respondido. Déjame mirar. Feliz. Ya a ver. Ay, y ahora no las encuentro, espérame. Pero mira, por ejemplo, acá sale cómo aprender a tener un buen descanso en tiempo de estudio en la universidad. En la universidad, yo idealmente siempre trato de que el día tenga pendiente. Entonces, ojalá partir con las cosas más intensas, ir bajando en la medida que me acerco hacia el sueño. Entonces, en general, las cosas más difíciles yo las resolvería como idealmente en la primera tarde. En la medida que yo voy bajando hacia la noche, las cosas menos difíciles. Si es que se puede estudiar de papel en la noche, me queda mejor, para idealmente no tanta pantalla. Pero yo trato de que, aunque tengan poquito tiempo para dormir, hagan algo que los relaje antes de acostarse. No sea así, pum, piquero a la cama, ¿ya? Porque esa transición es demasiado brusca y todos necesitamos transitar hacia el sueño. Ujú, Y además, hay que considerar que los perros duermen, las vacas duermen, todos los mamíferos dormimos y la mayoría de los mamíferos tienen mecanismos de regulatorios de sueño muy similares, ¿ya? Entonces yo ahí siempre le digo a mis pacientes,
mi gata no puede decidir a qué hora se duerme hoy día para ver cuántos sillones me rompe mañana. No tiene esa capacidad. Mi gata solo va a dormir cuando hay sincronía, cuando hay calma, porque obviamente si le meto un perro dentro de la casa no se va a poder quedar dormida. Entonces yo ahí necesito que se conecten con esto de ser más mamíferos. Y Ujú, también mi gata no puede estudiar medicina, ni psicología, ni porque no sabe hacer eso. Entonces, ujú, idealmente, como hay que hacer un tránsito hacia este ritmo que es un poquito más primitivo, ujú, idealmente terminar de estudiar, hacer algo que a uno lo relaje, aunque uno tenga un poquito menos tiempo, y cuando uno logró bajar, recién ahí acostarse, no antes. No así como, me voy a acostar repasando la materia porque mañana tengo prueba, porque, o si no, obviamente quedarse dormido va a ser muy difícil. ujú. Y también yo creo que ahí conocer un poco cuál es el mejor horario para estudiar, porque hay personas que en la noche pueden estar más concentrados y otros son más de día, ¿verdad? Como creo que es importante también reconocer ahí Tu a qué ritmo. hora le funciona exacto el propio ritmo. Ujú, Ujú. sí. A ver, Damari también decía, yo cuando despierto a mitad de noche pienso que bacán, aún me queda tiempo para dormir, que es un poco lo que tú decías. Tal cual, Sí, tal sí, cual. sí, Mira, aquí creo Caroline pregunta que... sobre el sueño en la menopausia. Bueno, la menopausia es todo un tema, en verdad. A mí me encanta. De hecho, yo en el diplomado Sueño en la Católica hago la mayoría de las clases de sueño en la mujer. He tenido mucha suerte de estudiar sobre eso. Lo que pasa en la menopausia es que hay muchos cambios hormonales que efectivamente predisponen a que haya más trastornos de sueño. Ujú, Porque normalmente la progesterona, por ejemplo, que es una de las hormonas de las mujeres, ujú, tiene un estímulo GABAérgico no menor, entonces ayuda a estar más en calma. El estrógeno ayuda a estar más feliz, por ejemplo, y ambas hormonas ayudan a tener un mejor tono en la vía aérea y evitan que uno ronque tanto como los hombres. Por eso, en general, los hombres, en un principio uno diría, oh, las mujeres roncan mucho menos, pero llega la menopausia y ¡ta! Nos ponemos casi iguales que los hombres. Entonces, en general, efectivamente, de las cosas que se ha demostrado en la menopausia, igual que en la premenopausia, en el embarazo y todo, el tratamiento de elección para el insomnio sigue siendo la terapia cognitivo-conductual, que es la ujú, psicoterapia específica de sueño, donde se trabajan todas estas cosas que hemos comentado hoy día en el live. Eso no cambia por tener una edad distinta, pero sí es súper importante que si la persona tiene síntomas vasomotores, que son los más conocidos bochornos, ujú, hay que tratar los bochornos, porque si no la calidad de sueño nunca va a ser muy buena. Pero el tratamiento del insomnio sigue siendo terapia cognitivo-conductual. Cuando se ha comparado contra todo otro tipo de terapias, sigue siendo la terapia de elección. Si una paciente partió roncando, hay que estudiarla efectivamente porque eso va a hacer que la calidad de sueño sea muy mala y ahí tenemos que definir cómo tratar esos ronquidos. Y otro trastorno de sueño que aumenta en general, pero más que la menopausia sobre los 40 años para arriba, es el síndrome de piernas inquietas, que puede ujú, simular muy bien un insomnio, que se caracteriza por ser una dificultad donde yo tengo una incomodidad, sobre todo en las piernas, pero puede ser en ujú, el cuerpo en general, que se presenta cuando uno está en reposo, no va a pasar si estoy bailando, ujú, se presenta en el reposo sobre todo de la noche, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana es más intenso y por eso a veces a esa gente le cuesta quedarse dormida, pero sí puede dormir en la mañana, por ejemplo, o duerme en siesta. ujú, Y que se alivia al moverse. Entonces la gente busca el lado frío de la cama, destapa el pie, estira las piernas, las mueve. Y ese trastorno de sueño en general aumenta sobre los 40 años porque hemos menstruado toda la vida, hemos hecho ujú, guaguas durante la vida, entonces nos vamos comiendo los depósitos de fierro. Entonces en esa población en específico, el tratamiento de elección es medir fierro y dar fierro en dosis altas, por ejemplo. Entonces, así como un poco lo que hablábamos antes de que tener una predisposición, no significa que sea una condena. En la menopausia, si bien se pone el terreno un poco más difícil, porque aparecen ciertas cosas como los bochornos, como los cambios hormonales, como este déficit de fierro, no significa que no se pueda tratar. De hecho, yo a veces siento, y ahí discrepo un poco con mis colegas ginecólogos, que igual los amo, porque ahora tienen mucho más conciencia, pero yo siento que a veces... em, asumen como que en el embarazo siempre se duerme mal, mentira. No, no es que uno sea normal dormir mal. ujú, Obvio que tenemos cosas que hacer aunque esté embarazada. Lo mismo en el climaterio, o ujú, sea, que me haya llegado la menopausia no significa que yo siempre voy a tener que dormir mal porque ya me llegó la menopausia. Mentira, hay muchas intervenciones que son muy eficaces donde podemos cambiarle la calidad de vida a las mujeres y siento un poco que
la medicina ha llegado tarde en describir la mayoría de las patologías en las mujeres. Ujú. Bueno, por algo el clítoris se describió recién en 1997, cuando la anatomía humana se había descrito hace miles de años. Entonces, no hay que normalizar estos síntomas y hay que consultar y tenemos muchas cosas que hacer, así que nada, bienvenida a todas las mujeres con climaterio y las tratamos todas con cariño. Súper. Y alguien decía, Clara dice, el consumo de ciertos medicamentos también produce el síndrome de piernas inquietas. Tal cual, aunque Ujú, en general más que producirlo, más lo desenmascara, ujú. pero sí. Los antihistamínicos viejos puede dar síndrome de pierna inquieta, ¿Viejos a qué te la mayoría refieres? como los que dan sueño, la clorfenamina, la Ah, ok, ok, hidroxicina, ok, los ok. que dan sueño. Ya. Los antipsicóticos, en general como la quetiapina, la Ujú, risperidona, el litio también puede dar pierna inquieta, los ujú, antidepresivos pueden gatillar síndrome de pierna inquieta. En general, esas son las cosas como más importantes que gatillan pierna inquieta. ujú, Ahora, obviamente, si es que yo puedo suspender los antihistamínicos viejos, que la mayoría de las veces yo lo hago, lo voy a suspender. ujú. Pero si yo estoy deprimido y el antidepresivo que me está mejorando el ánimo y la ansiedad me está gatillando pierna inquieta, yo no le voy a sacar ese fármaco, le Claro. voy a tratar las piernas inquietas. Entonces, en general, ahí a veces damos un fármaco por un tiempo para que la gente se sienta mejor y mientras hacemos eso, Ujú, igual les medimos fierro y les ponemos fierro y con eso la mayoría de la gente anda súper bien. Entonces, ahí uno tiene que hacer un balance ujú, como de riesgo-beneficio. ujú, ujú. Sigue, a ver, pregunta, ¿en todas las edades hay pierna inquieta? En general, puede Ujú, presentarse desde la infancia, sobre ujú, todo porque hay un porcentaje de estos pacientes que se cree que tiene un transportador de fierro intracerebral que viene fallado de fábrica. Y por eso, de hecho, las piernas inquietas es tan familiar y tan genético. De hecho, si yo tengo pierna inquieta, ujú, la probabilidad de tener otro familiar de primer grado que tiene pierna inquieta es de un 60%, súper alta. ujú. Entonces, efectivamente, hay niños que parten con pierna inquieta en la primera infancia y, de hecho, antes se manifiesta como sueño inquieto. Entonces, son esos niños que se mueven toda la noche y dan la hora como por la cama, como que se mueven Ujú, nene. ujú. Después más grande, mi hija ya me dijo, mamá, es que no sé cómo poner las piernas cuando voy a dormir. Y yo, ah, hija de su madre, tenía que ser. Eh, Después, obviamente, puede ir aumentando con la edad, pero sigue siendo más frecuente en mujeres, 2 veces más frecuente en mujeres. Ujú, Se presenta hasta en un tercio de las embarazadas y en general aumenta sobre los 40 ujú, años. Pero no significa que no se pueda presentar en hombres ni en ujú, otras edades, sino que estas son las cosas que hacen que sea más frecuente. Y de hecho, si yo ujú. tengo pierna inquieta durante el embarazo, también ponemos fierro como tratamiento de elección y se sabe que aumenta 4 veces el riesgo de tener pierna inquieta en otro momento de la vida. Mira. Así que hay que estar atentas y suplementarse fierro, idealmente. Eso es lo más importante. Oye, Fernanda, a propósito de esto de piernas inquietas, la persona que lo está sufriendo no se da cuenta, ¿verdad? O sea, está completamente No, dormida. no, 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 es que las piernas inquietas son los síntomas antes de dormir. Ah, ok, Entonces ok, la ok, ok. gente siente una incomodidad en los pies Ok. o en las piernas, aunque hay gente que tiene hasta vejiga inquieta, está todo descrito. Pero en Ya, general es como una cosa incómoda en las piernas, que también puede ser en el cuerpo, que justo cuando se van a acostar a dormir, no saben ok. un poco ni cómo ponerse, o sacan la pata para afuera, Ah, ok. estiran la pata, la buscan, y eso genera insomnio de conciliación, pero porque están Mm, incómodos corporalmente hablando, pero también puede dar de mantención porque se mueven más de lo normal durante el sueño o mantienen un pataleo durante el sueño, que eso se ok, llama movimiento periódico. Pero yo puedo tener piernas inquietas con o sin movimiento periódico y no necesito como lo uno y lo otro necesariamente, ¿cachai? ok, ok. Mira, estamos llegando casi al final. Voy a leer la última pregunta. A ver qué dice acá. Si duermo 8 horas y despierto cansada y tengo sueño todo el día, ¿qué sería lo primero que tendría que estudiar? Estudiar el sueño. De todas maneras, o Ujú, sea, una persona que duerme horas totales normales, ujú, y ahí yo creo que también nos caemos mucho los médicos. Yo tengo pacientes que le han hecho 358 hemogramas, ujú, 28.558 pruebas tiroideas, y todo el rato no está normal y sigue con sueño. A ver, si yo, una cosa es estar cansado y otra cosa es tener sueño. Si yo ujú, tengo sueño en el día y tengo ganas de dormir siesta o tengo que estar tomando café, lo más probable es que no tenga hipotiroidismo. No digo que sea imposible, pero no es lo más probable, ujú. sino que lo más probable es que la calidad de mi sueño esté mala. Entonces uno tiene que hacer un estudio de sueño durante la noche para ver si es que estoy roncando y haciendo apnea.
o estoy moviendo las piernas Ujú, durante el sueño. Y si es un perfil de edad más joven, a veces pasa que no es la calidad, sino que es el cerebro el que tira exceso de cantidad. Entonces, obviamente, por supuesto, los somnólogos igual hacemos exámenes generales, yo les mido vitaminas, tiroides, etcétera, ujú, pero lo más probable es que si yo tengo sueño excesivo, a pesar de dormir horas totales normales, es que yo tengo que ir a estudiar ese sueño sí o sí. ujú, ujú. Súper. Muchas gracias, Fernanda. Yo he aprendido muchísimo. Espero que también hayan aprendido otras personas. Bueno, ahí, bueno, había aparecido una pregunta, ¿se puede dejar de roncar? Decías que sí, ¿verdad? Es que hay que buscar O tiene la forma, tratamiento. pero en Ujú, general son tratamientos mecánicos. ujú, Entonces, depende de la severidad de la apnea asociada al ronquido que podemos ofrecer. A veces hay cirugía de otorrino, pero tiene que ser un ujú, otorrino experto en sueño. ujú, Si no, todos van a operar la nariz y yo no ronco, por ejemplo. Y tengo una nariz que un tabique no entra al aire. Pero hay veces que se puede usar un dispositivo de avance mandibular, que lo hace un dentista ujú, experto. Hay gente que hace terapia miofuncional, que es una fonoaudiología para tonificar la vía aérea. Y a veces tenemos que usar CPAP porque hay ujú, demasiada apnea, entonces hay que echar aire a presión. ujú, Entonces hay que personalizar el tratamiento, no es como para todos igual. ujú. No, uno tiene que evaluar a qué se enfrenta y cómo es esa vía aérea para saber qué es lo que podemos ofrecer. Perfecto. Oye, Fernanda, ¿y dónde te pueden contactar quienes quisieran atenderse contigo, encontrarte en Instagram? Bueno, yo voy a dejar tu cuenta para quienes te están conociendo a través de mí, pero ¿cómo te encuentran? En general, bueno, ahí está mi Instagram y en el mismo Instagram está el link directo a mi agenda en la Católica. Yo atiendo en verdad Súper, solo en la ya. Católica y atiendo predominantemente presencial. Ujú. Estoy viendo menos telemedicina porque la gente me dejaba mucho planta. Y después yo tenía que dar las horas en otro Ok. momento, entonces era más difícil la logística. Así Ujú, que en general en telemedicina más estoy controlando a mis pacientes que ya conozco. ok, Pero presencial, todos muy bienvenidos y casos excepcionales, por supuesto que también puedo atenderlo. Ahí me escriben. súper, súper. Entonces, chicos, ya saben cómo contactar a la doctora Fernanda. Yo lo que les quería comentar, en realidad algo que a propósito para cerrar, yo tengo un podcast con meditaciones guiadas y también mi canal de YouTube. ¿Y por qué les cuento? Porque ahí tengo meditaciones para dormir y es impresionante lo que la gente lo busca. De todo el contenido que yo comparto es lo que más se viraliza de alguna forma y entiendo que tiene que ver con el tema de preocupación de las personas, de cómo buscan esto, ¿verdad? De ir buscando herramientas para poder conciliar el sueño, para poder dormir mejor. Así que también si a alguien le interesa, se los voy a dejar en mi historia, porque aun cuando alguien más erudito en el tema de mindfulness me podría decir, bueno, pero mindfulness busca cultivar un estado de alerta y calma a la vez, no necesariamente para dormir. Bueno, yo igual lo ofrezco porque veo que las personas lo buscan, lo necesitan. Igualmente, el estar conectado con el momento presente, igual, al darnos cuenta de que nuestro cuerpo está cansado, igual nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, O por sea, eso ayuda también lo muchísimo. hago y lo comparto. Ujú, sí, así que ahí se los voy a dejar, chicos. Te quiero agradecer, muchas gracias, Fernanda, por haber Feliz. aceptado esta invitación a conversar, por todo lo que nos has enseñado, todo lo que todos hemos aprendido. Así que muchas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Esto va a quedar grabado en los perfiles de ambas, así que ahí lo van a poder repetir. Genial. Muchas gracias por la invitación. Súper, gracias Fernanda. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.